y es de nuestro agrado presentar en esta sesión sobre trayectorias escolares y exclusión educativa del 26 de junio del 2025. Y nos acompaña nuestra ponente del día de hoy, es la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Me voy a permitir leer un poco de su síntesis curricular. La doctora es doctora en psicología con énfasis en educación, graduada de la Facultad de Psicología de la UNAM, investigadora titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE UNAM por concurso de oposición abierto. Ha participado en diversos proyectos vinculados con la evaluación en la docencia y la tutoría en educación superior, así como el diseño de instrumentos para la evaluación de desempeños. De 2016 a 2018, desarrolló el proyecto Equidad Educativa, Inclusión y Exclusión en Educación Media Superior. Y actualmente es corresponsable del proyecto La Transformación Continua del Profesorado de la Educación Media Superior. Cuenta también con un proyecto sobre Observatorio de Políticas Educativas, que pueden consultar ustedes con mucho gusto a través del ISUE. Y cuenta con más de 50 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Es socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y desde el 2009 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En el ámbito internacional es miembro de la Sociedad Española de Pedagogía y pertenece al Grupo de Investigación Iberoamericano denominado Tecnología Educativa e Investigación Social y a la Red de Investigación e Innovación Educativa. Ha participado como evaluadora de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Y pues es tutora en los programas de posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, Pedagogía y MADEMS en la UNAM. Doctora, es un gusto contar con su presencia para la facilitación de este seminario. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto acompañarles en esta sesión del seminario permanente sobre tutoría. Para mí, bueno, siempre lo digo, pero no me canso. Es un placer colaborar con tutores, con tutoras y más conociendo sobre el aporte de este seminario a quienes desempeñan esta gran labor. Entonces, pues bueno, pues muy agradecida por estar esta tarde con ustedes. También agradecer pues a todo el equipo que hace posible este seminario. Pues bueno, sin más, si les parece, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla, si son tan amables en su momento de decirme si se ve. Sí, ¿Todo bien, maestra, ya se doctor? ve. Sí se ve. Se ve. Sí. Perfecto, bueno, pues muy bien, pues vamos a empezar, ya se adelantaba la temática que vamos a trabajar el día de hoy, trayectorias escolares y exclusión educativa. A lo largo de mi presentación haré pues énfasis importante sobre el papel de la tutoría, el papel de nosotros como tutores y tutoras en el seguimiento de nuestros estudiantes a partir del análisis de las trayectorias escolares. Entonces pondré atención en ello y pues estaré muy atenta, por supuesto, al final a todos sus comentarios, reflexiones, que quisiera que fuera eso, ¿no? Más que preguntas a mi persona, me gustaría que más bien pudieran compartir, ¿no? ¿Qué reflexiones les suscita esta presentación, ¿no? ¿Qué cosas les sorprendieron o qué asuntos quedan aún pendientes para seguir trabajando y formándonos? Así que pues bueno, vamos a dar inicio. En mi hoja de ruta, los temas que voy a tratar de desarrollar en esta presentación, primero pues voy a tratar muy a grosso modo sobre algunos retos de la educación media y superior. Y aquí particularmente quisiera poner énfasis en lo que representa la cobertura para nuestro sistema educativo y particularmente para la educación media
superior y superior, y la diferencia entre cobertura e inclusión, porque como veremos no es lo mismo, podemos ampliar nuestra matrícula, el número de estudiantes que particularmente estén en edad de cursar la educación media o en su caso la educación superior, pero eso no significa que estén incluidos, ¿sí? Que la educación que tiene lugar en estos niveles educativos pues sea significativa, sea relevante y más, como lo iremos viendo, el hecho de que ingresen a la educación no garantiza su permanencia, ni mucho menos pues su conclusión, la conclusión de los estudios pues de manera exitosa. Entonces, bueno, ahí ahorita hablaremos sobre este punto y trataré de ampliarlo como tal. En un segundo momento, hablaré sobre lo que es la exclusión educativa. En tercer lugar, ya más entrando en materia de esta sesión, pues trataré de desarrollar el tema de trayectorias escolares y tutoría. Y finalmente, pues les mostraré algunos ejemplos donde podemos hacer este cruce entre el constructo trayectorias escolares y lo que puede realizarse desde la acción de la tutoría dependiendo de ciertas características de trayectorias escolares que podemos describir a grosso modo. Entonces, pues bueno, vamos. Primer punto, ya les adelantaba, los retos de la educación media y educación superior, ¿no? Más aún sabiendo que nos acompañan en el seminario, pues tanto tutores y tutoras de nuestro bachillerato universitario como de las distintas licenciaturas que ofrece nuestra universidad. Bueno, ya les adelantaba, ¿no? Este asunto que me parece muy significativo y más en los tiempos que corren, ¿no? Desde, en el caso, ustedes saben, en el caso de la educación media superior, desde el 2012, cuando se establece su carácter de obligatorio, pues eso lleva a que a las instituciones de educación media superior, a todos los subsistemas que integran este nivel, pues redoblen los esfuerzos por ampliar la cobertura de jóvenes que estén en edad de cursar este nivel educativo. Eso en el 2012, en el caso de nuestro país, aunque bueno, si vemos en América Latina, la obligatoriedad de la educación media superior, bueno, es de tiempo atrás, ¿no? Pero en nuestro país, el punto de quiebre para la obligatoriedad fue el 2012, ¿no? Si bien hemos avanzado de manera sistemática en el aumento, ¿no? de la cobertura y con ello el aumento de la matrícula, pues ya veremos que siguen deudas o pendientes aún por resolver en cuanto a esa meta, ¿no? De una cobertura universal para el nivel medio superior. Y en el caso de educación superior, con los últimos cambios que se dieron en el sexenio pasado, donde también hubo importantes cambios para la educación superior y uno de ellos, ustedes saben, de la mano de los cambios al artículo 3º constitucional y con la publicación de la Ley General de Educación Superior, un asunto, ¿no? que se puntualizó con toda claridad es la obligatoriedad por parte del Estado de garantizar la educación superior para todos y para todas, ¿no? Entonces, en ambos niveles está este asunto de garantizar la obligatoriedad de este nivel educativo y con ello el derecho a la educación.
Entonces, estos cambios en nuestro propio sistema educativo, pues ha llevado a un aumento, sin duda, significativo y gradual en la cobertura, en la oferta también de ambos niveles educativos y también de las propias modalidades en que se ofrecen ambos niveles educativos. Sin embargo, lo que hemos visto es que devela estos aumentos de la cobertura y el ejercicio derecho de la educación de ambos niveles, pues devela retos importantes para las instituciones, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es la importancia de generar mayor inversión en los planteles escolares. ¿Sí? Entonces, de la mano, eso se esperaría, de la mano del aumento en la cobertura en ambos niveles, de la mano esperaríamos pues también una mayor inversión donde pudiera reflejarse en las aulas, en el equipamiento y en la generación de espacios dignos. También este aumento pues ha implicado generar otros diseños y acciones que realmente contribuyan al desarrollo y aprendizaje de todos los jóvenes con equidad y justicia. Y otro asunto que también se ha visto con este aumento significativo y gradual de la cobertura es la necesaria formación continua del profesorado y al mismo tiempo también la mejora de la condición docente, buscando la seguridad laboral, prestaciones y salarios. Con ello, lo que quiero referir particularmente es lo que comentaba muy al principio, que todos estos cambios y este aumento en la cobertura no es igual a inclusión. No es igual a inclusión si tenemos problemas en los propios planteles, ¿no? En cuanto a las aulas, el equipamiento, los espacios, si no generamos alternativas educativas que contribuyan con equidad y justicia a la formación de todos y todas, y si además no tenemos mecanismos que contribuyan a la labor docente. Y esto, de no cuidarlo, por lo menos estos asuntos, pues podemos caer en el riesgo de que el ingreso, ya sea a la educación media superior o a la educación superior, se convierta en una puerta giratoria, ¿sí? Donde ingresamos, donde hay aparentemente cierta cobertura, pero en muy poco tiempo dejemos los estudios porque justo durante los estudios no hay mecanismos que favorezcan la permanencia de las y los estudiantes. Lo anterior pues también se relaciona con la importancia de tener en cuenta ciertos condicionantes socioeconómicos que pueden actuar como palancas para las oportunidades educativas o puede ser todo lo contrario, ¿no? Disminuir el tener estas oportunidades para que la educación realmente se convierta en una vía para la mejora de las condiciones que cada uno y una tiene desde su propia historia. Y en este sentido, vale la pena señalar algunos apuntes que diferentes estudios e incluso estudios tanto nacionales como en América Latina, particularmente por parte de la CEPAL, donde refieren que la permanencia, la progresión y la conclusión de los estudios es menor
en los jóvenes de los estratos sociales más bajos. ¿Sí? Y esto se convierte, insisto, en algo muy significativo para nuestro país, porque, insisto, podemos ampliar la cobertura, podemos tener a jóvenes de distintos niveles educativos, de distintos capitales culturales, sociales, económicos, pero el asunto es que las tensiones que pueden darse entre la propia oferta educativa que no toma en cuenta justo esos capitales con los que llegan los estudiantes a estos niveles educativos y que pueden entrar en tensión o en conflicto y que acentúan asuntos de marginación y de desigualdad educativa. Otro punto importante, como ustedes ven en la diapositiva, es que este carácter incluyente de la educación, es decir, esta amplitud de la cobertura y de la propia matrícula en nuestras instituciones educativas, ha expuesto debilidades de los sistemas educativos y lamentablemente fragmentación también de aprendizajes entre aquellos estudiantes que pertenecen a los estratos más desfavorecidos, ¿no? Y esto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? La atención con equidad y también en este sentido diferenciada para atender a aquellos estudiantes que llegan a ambos niveles con desigualdades acumuladas. Entonces, ¿cómo las instituciones educativas hacen frente a estas desigualdades y la acción educativa se convierte en una vía para superar aquellas desigualdades que las y los estudiantes pueden traer, insisto, por su propia historia, ¿no? Su propia historia familiar, su propia historia incluso educativa, y que en este sentido romper con esas desigualdades que traen, insisto, nuestros estudiantes ya de origen. Y en este sentido se ha subrayado que los propios sistemas educativos pueden estar generando cierta desigualdad endógena al no ser sensibles de estas diferencias en el estudiantado que pueden justo generar problemáticas a lo largo de la permanencia en los estudios, a lo largo de sus propias trayectorias y desencadenar en problemas de abandono escolar o incluso de desafiliación escolar. Así que aquí nos encontramos con cierta paradoja, compañeros, compañeras. Hay un incremento, sin duda, en la cobertura educativa. Sin embargo, al mismo tiempo que hay un aumento, hay una desigual distribución de los aprendizajes, ¿no? Y esto me parece que se convierte en un reto para las instituciones educativas. ¿Cómo atendemos a la diversidad de estudiantes? ¿Cómo atendemos a esas desigualdades que cargan de origen y cambiamos, digamos, la dinámica institucional de tal suerte que se generen espacios para que la educación se convierta en un vector de opciones para la transformación de las condiciones de cada uno de nuestros estudiantes? Aquí fíjense nada más rápidamente, el día de ayer, aquí en el ISUE, tuvimos al titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, y bueno, rescaté de su presentación esta diapositiva porque me parece dramática y que nos debe de llevar a reflexionar sobre por qué hay jóvenes
que ingresan a la educación media superior o en su caso ya a la educación superior y no completan sus estudios. O sea, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que, bueno, esta problemática del abandono escolar es multifactorial, pero ¿qué sucede en las instituciones particularmente que pueden detonar procesos donde las y los jóvenes renuncien a continuar con sus estudios y dejen sus estudios truncos? Particularmente quisiera centrarme en el caso de media superior incompleta, que como ustedes ven, en este primer trimestre del 2025, según lo reportado por el propio INEGI, tenemos 3.500.000 más o menos, población, digamos, edad de 18 años y más, que no tienen, o sea, que su educación media superior es incompleta. ¿Sí? 3 millones, imagínense qué pasó con este gran número, millones de personas que no concluyeron su educación media superior, ¿no? En este primer trimestre del 2025. Versus, bueno, los que completaron, como ustedes ven, pues es alta, ¿no? Por fortuna, ¿no? 17 millones comparado con aquellos que no. Pero fíjense lo que sucede en educación superior. Esto realmente es para, híjoles, es altamente preocupante, yo diría, es para ponerlo en rojo. Fíjense, superior completa o más, 8.600.000 personas. Pero los que no, superior incompleta, 10 millones. Es más, muchísimo más el número de personas que no concluyeron su educación superior. Entonces, estas cifras, estos números altamente preocupantes, tanto en media superior y aún más, sin duda, en superior, creo que nos debe de llevar, insisto, a reflexionar, si bien hay múltiples factores relacionados con esta problemática, ¿qué hay en las instituciones educativas, en la labor docente, en la oferta educativa que llevó a que estas personas no concluyeran sus estudios? Y ahí, bueno, voy a vincular posteriormente el asunto de las trayectorias escolares. Bien, pues vamos al segundo punto. ¿Qué es la exclusión educativa? Compañeros, compañeras. Bueno, aquí, bueno, recupero algunas notas de la propia UNESCO, de un texto que ustedes ven aquí en pantalla que se llama Lucha contra la exclusión en la educación. Es un texto que les recomiendo leer. Y en este material se refieren distintas formas en que se expresa la exclusión educativa. Es decir, la exclusión educativa no significa solamente niños y jóvenes no escolarizados. Hay otras manifestaciones de la exclusión educativa. Por ejemplo, puede presentarse cuando las personas están privadas o excluidas de perspectivas vitales para aprender. También se manifiesta cuando queda excluida una persona o privada del ingreso a una escuela o a un programa educativo. Otra forma en que se expresa la exclusión es cuando no hay espacios para la participación regular y continua en la escuela o en un programa educativo. Es otra forma en que se manifiesta la exclusión, cuando no hay canales de participación. Otra forma en que se expresa la exclusión, y ahí me voy a centrar más, es cuando privamos o excluimos
a nuestros estudiantes de experiencias interesantes de aprendizaje. Otra forma es cuando no hay un reconocimiento de aprendizajes externos al ámbito escolar. Y finalmente, otra forma de excluir a nuestros estudiantes, otra manifestación de la exclusión educativa es cuando lo que aprendemos, ¿sí?, no tiene un correlato en la mejora de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces son distintas, insisto, formas, manifestaciones de la exclusión educativa que, como vemos, van muchísimo más allá de pensar en aquellos niños y jóvenes que no están en la escuela. La escuela también puede ser un campo de exclusión educativa. Particularmente, ya les refería lo que está en el inciso D, más fino, ¿no? ¿Qué significa privar o excluir a nuestros estudiantes de experiencias interesantes de aprendizaje? Significa, por ejemplo, que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se corresponde con las necesidades educativas del educando ni con su forma de aprender. ¿Sí? Y esto me lleva otra vez a la diapositiva donde les mostraba los datos. ¿Cuántos de estos jóvenes no concluyeron sus estudios justo porque estos procesos de enseñanza y aprendizaje no se correspondían con lo que ellos buscaban, ¿sí?, ni con su forma de aprender? ¿Sí? ¿Cuántos no han dejado sus estudios por ello? Cuando el vocabulario de la instrucción y de los materiales didácticos no son comprensibles, ¿sí? Entonces, bueno, eso también nos debe de llevar a pensar como docentes, como tutores, como tutoras, cómo nos estamos comunicando con nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cómo encontramos esos puentes para expresarnos de la mejor manera, tratando de vincular como tal lo que es el lenguaje profesional, el lenguaje disciplinario con las manifestaciones, el vocabulario de nuestros propios estudiantes y vamos construyendo un lenguaje común? ¿Sí? Entonces, bueno, es otra forma, insisto, en que se puede ver esa exclusión y el privar a nuestros estudiantes de experiencias interesantes de aprendizaje. Y otra forma, también en este inciso D, que se manifiesta, es cuando en el aula pues se generan experiencias incómodas, negativas o desalentadoras. Esto pues lleva a preguntarnos si dentro de nuestra labor como docentes y como instituciones educativas, pues hay prácticas de discriminación, de prejuicios, de intimidación e incluso de violencia. Sí, entonces, bueno, con esto quiero poner mucho énfasis y ya ustedes me dirán en sus comentarios, pues, qué piensan sobre estas diferentes formas en que se expresa la exclusión educativa y cómo podemos atajar desde nuestra labor como docentes, como tutores, como tutoras, a no reproducir estos esquemas de exclusión. Sen nos refiere, hablando de la exclusión al interior de las escuelas, que hay dos tipos de categorías que podemos encontrar sobre este tipo de exclusión. La exclusión que se manifiesta en acciones o en formas sustantivas,
que significa esto cuando los sujetos son privados del acceso o disfrute de un bien. Eso es lo que Sen refiere como formas de exclusión sustantivas, cuando no tienen este acceso. Y hay otras formas de exclusión que él denomina las instrumentales, y estas son bien importantes que las analicemos, insisto, desde nuestra labor como docentes y como tutores y como tutoras. Estas formas de exclusión, las instrumentales, son aquellas medidas tomadas respecto a algunos sujetos, ¿sí? No supone una privación frontal de acceso a la educación, digamos, de la escuela como tal, pero sí la generan de manera indirecta. Y aquí, bueno, encontramos a su vez una bifurcación. Las escuelas pueden excluir por acción cuando realizan acciones concretas que contribuyen al abandono escolar. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, encontraríamos desde, no sé, cuando nosotros particularmente como docentes, pues no tenemos una comunicación directa con nuestros estudiantes, no retroalimentamos sus trabajos, lo que decíamos, las experiencias de aprendizaje llegan en vez de ser gratificantes, generan todo lo contrario, ¿no? Entonces son todas esas cosas, acciones que abonan a que nuestros estudiantes abandonen sus estudios. Y por otro lado, según Sen, también las escuelas pueden excluir por omisión cuando dejan de hacer o no hacen cambios que podrían contribuir a la inclusión de las y los estudiantes. Y aquí les pongo un breve ejemplo en un estudio que ya tiene tiempo que realicé en planteles de educación media superior, en un colegio de bachilleres, en CONALEP e incluso en la Escuela Nacional Preparatoria. Jóvenes que habían abandonado sus estudios y después regresado, dejaron por un tiempo, un semestre o un año sus estudios y que después regresaron de manera reiterada en estos tres subsistemas, nos decían, yo no me hubiera ido de la escuela si se hubieran comunicado conmigo y me hubieran dicho, oye, ¿por qué ya no vienes? ¿Qué pasó contigo? No tenemos aquí el registro de que has faltado, ¿no? ¿Qué sucede? ¿En qué te podemos ayudar? ¿No? ¿Estás bien? ¿No? ¿Qué ha pasado con tu familia? Con una simple llamada, en este caso, los jóvenes decían, yo hubiera regresado de inmediato, pero no hicieron nada. No hubo nada, no hubo un llamado, nadie se preocupó por mí. Entonces, esa es otra forma, fíjense, cuando en este caso, bueno, a ver, estamos viendo que hay estudiantes que dejan de venir a la escuela. Una simple, insisto, llamada puede hacer una diferencia. Y esta es una omisión finalmente de las instituciones y que en su caso pues genera una decisión desafortunada y que hubiese sin duda significado algo muy diferente para estos jóvenes si se hubiera actuado, ¿no? En vez de ser omisos con una acción por parte de las instituciones educativas. Bien, vamos al tercer punto, ¿no? Ya hablamos de algunas problemáticas de la educación media superior y superior, pensando o teniendo como punto nodal la cobertura, ¿no? Que se ha ampliado, pero que de manera paradójica también ha traído una serie de problemáticas al interior de las instituciones educativas y que en su caso pues también encontramos situaciones de
de jóvenes que abandonan sus estudios justo porque no hay un match, digamos, entre la oferta educativa y sus propias condiciones con las que llegan a las instituciones educativas. Y bueno, en la segunda parte estoy haciendo como una síntesis para llegar a este tercer punto. Y en la segunda parte, como ustedes vieron, pues hablé sobre lo que es la exclusión educativa y estas diferentes manifestaciones. Y todo esto con la intención, como ya les decía, de tratar de, a través del constructo de trayectorias escolares, ver cómo podemos generar alternativas que nos permitan justo atajar estas múltiples problemáticas que pueden enfrentar nuestros estudiantes y garantizar a través de nuestra labor como docentes y de la labor de las diferentes instituciones educativas para que nuestros estudiantes permanezcan a lo largo de sus estudios y concluyan de manera exitosa esos estudios y que, bueno, la educación realmente se convierta en un derecho. Y en ese sentido, bueno, en esta tercera parte voy a hacer tratar de juntar estos aspectos y también vincularlo con lo que se puede hacer desde nuestra labor como tutores y tutoras. Bueno, un breve preámbulo al respecto. Voy a poner todos los puntos aquí. Primero, señalar que incorporar el análisis de las trayectorias escolares como un insumo para el quehacer de la tutoría constituye una ruptura importante con modelos que asumen que las problemáticas, dificultades y posibilidades se enmarcan solo en el estudiantado. ¿Sí? Ya lo iremos viendo. Hay distintas cosas, momentos, problemas, dificultades y oportunidades que se desarrollan a lo largo de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, que es importante situarlas como parte de la estructura de los sistemas educativos y que no constituyen un asunto estrictamente individual. ¿Sí? Hay asuntos que se construyen dentro de los sistemas educativos que se convierten en diques para que las y los estudiantes vayan recorriendo los estudios, ¿sí? Que se desenvuelvan a estas trayectorias de manera exitosa. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? No solo depende del estudiante concluir sus estudios, de las y los estudiantes. También hay cuellos de botella dentro del propio sistema educativo y dentro particularmente de la educación media superior y de la educación superior que pueden actuar como dispositivos que excluyen a nuestros estudiantes. La diversidad de trayectorias escolares y más aún reconociendo la diversidad de nuestros estudiantes implica diseñar, desarrollar y evaluar múltiples rutas para ejercer la tutoría. Y esto es un asunto que sin duda nos implica como tutores y como tutoras. ¿Sí? ¿Cómo generamos un ejercicio de la tutoría que sea sensible a esa diversidad de trayectorias, a esa diversidad, subrayo, de estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo crear espacios realmente inclusivos, ¿sí? Atentos a esa diversidad? El binomio tutoría y trayectorias escolares representa un esquema clave para generar culturas escolares equitativas y justas,
para la atención de una población estudiantil altamente compleja y heterogénea. Por eso es tan importante, compañeros, compañeras, que recuperemos este constructo de trayectorias escolares en los programas de tutoría. Sí, porque con esta integración nos va a permitir justo reconocer esa diversidad de estudiantes y al mismo tiempo apoyarlos en los diferentes tramos de su formación. Uh-huh. Bueno, en el caso del análisis de trayectorias escolares y tutorías en la educación media superior y superior, es que de manera reciente, yo diría que en la última década, se ha puesto un especial énfasis en su relación con las acciones de tutoría. Sí, esto es relativamente, insisto, reciente, que se ve la pertinencia de articular estos dos asuntos. ¿Sí? Cómo encontramos estos vasos comunicantes en los diferentes momentos en los que transitan nuestros estudiantes y las acciones de tutoría. En este sentido, los estudios sobre trayectorias escolares se han utilizado como herramientas para caracterizar a la población estudiantil, lo cual provee de información importante, de insumos significativos para atender y darle seguimiento a los procesos de aprendizaje. Y bueno, aquí voy a señalar algunos de los aportes de los estudios de trayectorias escolares a la tutoría. Uno de ellos es que este tipo de estudios nos ofrecen información relevante sobre el desempeño escolar de nuestros estudiantes por sexo, por nivel socioeconómico y por antecedentes escolares. Entonces, esto sin duda es muy importante para nuestra labor como tutores y como tutoras, ¿no? Porque justo nos permite ver cómo ese desempeño escolar que pueden tener nuestros tutorados particularmente, pues también está concatenado con estas variables. También los estudios de trayectorias escolares nos han permitido identificar zonas de riesgo, ¿sí? A lo largo de esos tramos de formación. Y aquí vuelvo a algo que ya les había señalado, ¿no? En su mayoría, estas zonas de riesgo por las que cruzan nuestros estudiantes a lo largo de su formación son producto de los regímenes académicos. ¿Qué es esto de los regímenes académicos? Bueno, es cómo organizamos las actividades de los estudiantes, cuáles son las exigencias a las que deben de responder nuestros estudiantes a lo largo de sus estudios. Ponen especial énfasis en los sistemas de evaluación, de acreditación, en la organización de las mallas curriculares. Es decir, muchas de las problemáticas que pueden enfrentar nuestros estudiantes a lo largo de sus estudios tienen que ver más con la organización de la propia oferta educativa. Uh-huh. También otro aporte de los estudios de las trayectorias escolares a la tutoría es que nos han permitido prever problemas vinculados con el abandono escolar, ¿no? Al identificar justo estas zonas de riesgo, por ejemplo, aquellas materias, ¿no? Que suelen ser estos cuellos de botella en cuanto a que tienen los mayores índices de reprobación. Entonces, si ya sabemos que esas materias, ¿no? Dentro de las mallas curriculares tienden a ser motivo de reprobación y posteriormente de abandono escolar, pues entonces atendamos, ¿no? De manera anticipada
estas asignaturas, por ejemplo, con cursos previos, ¿no?, a estas asignaturas o con otro tipo de apoyos simultáneos a las asignaturas de tal suerte que se puedan disminuir los índices de reprobación. Sí, insisto, si ya sabemos que ahí hay problemáticas, pues entonces, ¿cómo lo atajamos? Sí, ¿cómo atajamos de tal suerte que no sean motivo de abandono y con ello, hablando de la prevención del abandono, mejorar la eficiencia terminal? También los estudios de las trayectorias escolares, aportes a la tutoría, es que nos han permitido reconocer la importancia de atender a la diversidad de nuestros estudiantes en los procesos formativos con equidad y también, como ya les adelantaba de una manera más sintética, parte de lo que he referido en esta diapositiva, es que este tipo de estudios han dejado de manifiesto que asuntos vinculados con la organización, la administración y la gestión de las instituciones educativas están asociadas con el aprendizaje, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Sí, y con ello vuelvo a lo que les decía en algunas diapositivas anteriores. No es exclusivo el asunto de concluir los estudios, ¿no?, de manera exitosa, un asunto que compete solo a los estudiantes, ¿sí? También la forma en que las instituciones educativas ofrecen educación se puede convertir, en su caso, en excluyentes, ¿no?, en asuntos que excluyen y que disminuyen el que nuestros estudiantes puedan pues concluir de manera favorable sus estudios. Teregui nos habla sobre lo que se reconoce como trayectorias escolares teóricas. Estas trayectorias escolares teóricas son definidas por el sistema educativo a través de su organización. Expresan itinerarios con progresión lineal, marcados por una periodicidad estándar y por rasgos distintivos. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos? Bueno, pues los ofrece el propio sistema educativo, ¿no?, a través de la organización de niveles, la educación básica en nuestro país, después la educación media superior, después la educación superior. Entonces, a lo que se refiere, ¿no? Estas trayectorias, ¿sí?, están enmarcadas en esa organización del propio sistema educativo por niveles. Estas trayectorias escolares teóricas también nos habla de cierta gradualidad del currículum, ¿no? Hay un ordenamiento, hay una secuencia temporal, ¿no?, incluso el grado de dificultad, etcétera. Y también este tipo de trayectorias escolares teóricas están organizadas ya sea por semestres o por anualidad y está también relacionado con cierta cronología en el aprendizaje y en edades estándar. ¿Sí? Es decir, establecemos la educación primaria particularmente va de los 6 a los 12 años, ¿no? Luego la secundaria de los 12 años a los 15 años, 12, 13, 15 años, y después nos vamos con la educación media superior y también tenemos un periodo de edad y lo mismo sucedería con educación superior, ¿no? Y estas edades están engarzadas con los semestres o en su caso los años, los grados en que está teóricamente organizada la instrucción escolar.
Entonces, gráficamente tendríamos esto, ¿no? Ingreso de nuestros estudiantes con una edad predeterminada, con ciertos saberes básicos. Después pasaríamos a la permanencia, ¿no? Donde teóricamente estaríamos esperando un tránsito gradual en cada nivel educativo. Y después estaríamos también teóricamente esperando un egreso, una conclusión en los tiempos establecidos y una eficiencia terminal del 100%. Esta es una trayectoria, insisto, escolar teórica, ¿sí? Donde partimos de la idea que son itinerarios homogéneos y lineales. Sin embargo, habría que preguntarnos, ¿cuándo se cumple esto? ¿Sí? ¿Cuándo se cumple que todos, ¿sí? Pasamos de un nivel a otro sin ninguna dificultad, sin ningún asunto, ¿no? Que comprometa nuestras trayectorias, ¿no? Sin duda, bueno, cada uno podría también contar su propia historia al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que se conoce como trayectorias escolares teóricas. Y en contraste con esto, en oposición, surgen las llamadas trayectorias escolares no encausadas. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al reconocimiento de tránsitos heterogéneos, variables y contingentes. Este tipo de trayectorias escolares no encausadas cuestionan dos cosas. Primero, las mediciones de eficiencia terminal, ¿sí? Que estos desgranamientos que hay en los diferentes niveles educativos, es decir, cuando no se concluye en tiempo y forma, sí que se llegan a medir como ineficacia, más no como parte de los diferentes ritmos y trayectorias, ¿no? Entonces, esto es algo que pone en cuestionamiento este tipo de análisis de las trayectorias escolares no encausadas, ¿sí? O sea, ¿por qué asumir que aquellos estudiantes, ¿sí?, que no avanzan en todo este itinerario, en todos estos niveles educativos de una manera homogénea, es un asunto de ineficacia, cuando probablemente tendríamos que comprender este posible desgranamiento y las diferencias como cuestiones relacionadas con ritmos y trayectorias diferentes a lo largo de la educación? También cuestionan este tipo de trayectorias lo que son los saberes pedagógicos y didácticos. ¿Y esto qué significa? Que distintas edades implican también variadas experiencias de vida y aprendizaje. Vamos a la que sigue. Tratando de hacer esquemático esto que acabo de referir sobre las trayectorias escolares no encausadas, pongamos este ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos a jóvenes que ingresan y tenemos aquí como dos, el ingreso a los estudios de educación media superior y superior. Pero tendríamos en el caso, ¿sí?, de jóvenes que no ingresan ni a la educación media superior ni a la superior. Y estos jóvenes, pues estaríamos proyectando que ingresaran al mercado laboral, formal o informal, y que con ello, pues, que no se ejerciera el derecho a la educación. O sea, pensando en jóvenes que están en edad, digamos, de cursar la educación media superior y superior, ese es un posible escenario, ¿no? Aquellos jóvenes que no ingresan y que tendrían la opción, en su caso, de ingresar al mercado laboral. Tendríamos también a otro grupo de jóvenes que ingresaran
¿sí? De manera tarde a los estudios, ¿sí? Aquellos jóvenes que podríamos caracterizar con extra edad. Y tendríamos también aquellos jóvenes que ingresen, cuyo ingreso sea a tiempo. Entonces, con esto lo que quiero ejemplificar es esta multiplicidad de escenarios y que podríamos sumar más de las diferentes opciones o trayectos que pudieran tener jóvenes, ¿sí? Ante el ingreso a educación media superior y superior o no ingreso. Aquellos jóvenes que ingresan, voy a poner todo, tenemos aquellos jóvenes que permanecen a lo largo de sus estudios, ¿sí? Y aquellos que teóricamente cumplen con lo establecido en una trayectoria, como hablábamos, teórica, pues tendríamos aquellos jóvenes que permanecen, pero que además, ¿sí? Avanzan según lo esperado, ¿sí? Avanzan según el grado, según el semestre o según el año, o sea, sin ninguna dificultad. Teóricamente, ese es un escenario. Pero también tendríamos aquellos jóvenes que permanecen en los estudios, pero que van enfrentando una serie de problemáticas. Por ejemplo, que reprueban, que recursan, que hay poco enganche con los estudios y que eso posteriormente se convierte en ausentismo, aquellos jóvenes que abandonan de manera temporal y que después regresan, que sería lo del retorno escolar, y también, por ejemplo, tendríamos aquellos jóvenes que no permanecen en los estudios. Sí, entonces, de nueva cuenta se vuelve a abrir como el abanico, ¿sí? Y con ello quiero poner énfasis en esta ruptura, ¿no? De que es más frecuente, digamos, aquellas trayectorias escolares no encausadas, múltiples, que aquellas trayectorias escolares teóricas que siguen, digamos, cierta homogeneidad. Y después, aquellos jóvenes que no permanecen, ¿no? Que dejan truncos sus estudios, pues tienen también el campo, digamos, del mercado laboral y de nueva cuenta, pues el mercado laboral formal o en su caso informal, ¿no? Y con ello, pues no se cumple el ejercicio del derecho a la educación. Y en el caso, ¿no? De los jóvenes que permanecen a lo largo de sus estudios, que van surfeando todas estas dificultades, pues tendríamos aquellos que egresan con los aprendizajes necesarios para participar en la vida democrática y ejercer su labor como profesionales, y aquellos que egresan pero lamentablemente con los aprendizajes elementales. Entonces, bueno, con todo este panorama, insisto, lo que quiero transmitirles es las diferentes bifurcaciones, digamos, que pueden construirse a lo largo de las trayectorias escolares de nuestros estudiantes y que realmente son muy pocos, la minoría que sigue esta idea de las trayectorias escolares teóricas, que ingresan a tiempo, que avanzan, ¿sí? Sin problema de un grado a otro, sea por semestre o por año, y que además egresan en tiempo y forma y con los aprendizajes necesarios para participar en la vida democrática. La gran mayoría de nuestros estudiantes van enfrentando diferentes problemáticas. Y es ahí donde la tutoría tiene un papel muy importante para dar un seguimiento puntual a estas trayectorias, a estas posibles zonas de riesgo que enfrentan nuestros estudiantes, ¿sí? Y con ello acompañar la formación de nuestros estudiantes.
Y bueno, pues aquí pongo sin duda en estas trayectorias escolares no encausadas, particularmente el gran problema del abandono escolar, así como un asunto que evidencia el fracaso de las instituciones educativas. Y cuando un estudiante abandona, no es otra cosa que el síntoma de que las cosas no están desarrollándose de la mejor manera. Ujú. Sabemos sin duda que el abandono escolar es un problema multifactorial, sí que está relacionado con factores económicos, sociales, pero también con la capacidad de las instituciones educativas, ¿sí? Y por supuesto también pues tiene un componente, una esfera subjetiva de los jóvenes que los lleva también a abandonar los estudios, ¿no? Por eso este asunto del abandono escolar como multifactorial, ¿no? Pero eso no quita que las instituciones educativas también abonemos a que nuestros estudiantes dejen sus estudios, ¿no? Y vuelvo otra vez a la diapositiva de los millones de jóvenes de educación media superior y de superior que dejan truncos sus estudios, ¿no? Y de nueva cuenta a cuestionarme, a cuestionarles qué tanto está relacionado con lo que hacemos como institución, como docentes, como autoridades para que nuestros estudiantes no abandonen sus estudios. Sobre el abandono escolar, bueno, parte de la problemática, sabemos también que la reprobación de algunas asignaturas incrementa las probabilidades de abandonar los estudios, ¿no? Ya sea de manera temporal o definitiva. Y ahí, como ya les decía hace un momento, si ubicamos que ciertas asignaturas se convierten en cuellos de botella, pues atajar esas zonas con acciones complementarias, con acciones que fortalezcan los aprendizajes de tal suerte que nuestros estudiantes no trunquen sus estudios por asuntos vinculados con reprobación. También sabemos que el abandono escolar está presente con mayor frecuencia en el transcurso del semestre, lo que es el abandono intracurricular. Este es mayor que el intercurricular, es decir, entre semestres. Entonces, eso también nos debe de llevar a focalizar las acciones que se realizan a lo largo de los semestres, ¿sí? A lo largo de los cursos, ¿sí? De tal suerte que nuestros estudiantes no se vayan, ¿sí? No dejen sus estudios durante los semestres, ¿sí? Ahí hay, digamos, espacios donde podemos intervenir. Como les decía, una simple llamada, ¿sí? Puede hacer la diferencia, ¿sí? Oye, ya no estás viniendo a la clase, ¿qué pasó? ¿Sí? Puede hacer una diferencia importante para que nuestros estudiantes continúen. El mayor abandono se observa en los primeros semestres. ¿Sí? Entonces eso también institucionalmente nos debe de llevar a focalizar las acciones de acompañamiento particularmente. El régimen académico, es decir, todas las regulaciones y exigencias escolares, también juega un papel importante para que nuestros estudiantes abandonen los estudios, ¿no? Y eso nos debe de llevar a repensar la organización, la gestión, la estructura de nuestras propias instituciones educativas y de la oferta que ofrecemos. Ahora, algunas propuestas generales para atajar el abandono escolar en nuestras instituciones educativas.
se complementa con lo que mostraba en la anterior diapositiva, es importante que incidamos en los primeros semestres, tanto a nivel de nuestro bachillerato universitario como en la educación universitaria. Los primeros semestres son fundamentales para que nuestros estudiantes generen esa adherencia, digamos, con los estudios, ese sentido de pertenencia, ese gusto por lo que se desarrolla en las aulas y en su caso con la educación universitaria, con lo que implica la profesión o la disciplina en la que se estén formando, ¿no? Y ahí vuelvo al punto de que los programas de tutoría y nuestra labor como tutores es fundamental para generar esos enganches importantes con los estudios en esos primeros semestres. También es importante, hablando de propuestas, de cosas que pueden funcionar para que nuestros estudiantes no abandonen, es incorporar a los alumnos más avanzados como tutores, ¿no? Y ahí, bueno, recuperaríamos esta modalidad de la tutoría entre pares, ¿no? Se ha visto que los tutores pares, pues, son más, digamos, sensibles, digamos, a las necesidades de sus pares, que pueden guiarlos en estas transiciones a lo largo de sus estudios, ¿no? Del tránsito de la secundaria al bachillerato y posteriormente del bachillerato a la vida universitaria. Entonces, pueden ser los pares buenos catalizadores para estos momentos de transición, ¿sí? E incluso de apoyo, ¿no? Para que puedan eh, dar continuidad a esos estudios y conozcan parte de lo que implica estos niveles educativos y la forma en que están organizados, las dinámicas, y que puedan, bueno, fácilmente eh, entrar, digamos, en esas dinámicas escolares. Más aún, por ejemplo, pienso en el caso del cambio de régimen académico de la educación secundaria, ¿no? Donde en general se caracteriza pues por tener mayor control, no hay una mayor supervisión por parte de los orientadores, de los padres de familia incluso, si hay un seguimiento más puntual a que cuando llegan particularmente a nuestro bachillerato, ¿no? Que hay una ruptura importante en la forma en que opera, ¿no? La vida académica, la vida escolar, ¿no? Donde se espera que nuestros estudiantes sean totalmente autorregulados, autónomos, que asistan a las clases sin necesidad de que alguien les esté diciendo. Entonces, ese tránsito, esa ruptura de un régimen como es la secundaria, altamente estructurado y controlado, a un régimen pues que apela más a la autonomía, a la capacidad de decisión, es importante ahí el papel de los pares, ¿no? Justo para incluirlos a una nueva dinámica escolar. También para atajar estos asuntos vinculados con el abandono escolar, pues está el generar sesiones de asesoría, de orientación, los grupos de estudio, ampliar las tutorías académicas y algunas otras propuestas tal vez más específicas para atajar el abandono escolar, términos no solo que tienen que ver con la tutoría, sino en general con nuestra labor como docentes, pues son las siguientes. Desde incorporar a los jóvenes como agentes activos en el planteamiento de opciones educativas, por ejemplo, que participen en proyectos, en generar propuestas para utilizar tecnología, donde se construya una visión comunitaria también del aprendizaje,
donde la educación se convierta en un espacio de encuentro, de diálogo y de contención, y ahí la importancia de construir ambientes afectivos y seguros. Es urgente, sin duda, particularmente en el caso de la educación media superior y de nuestro bachillerato universitario, articular la cultura escolar con las culturas juveniles, construir también una visión de la educación como una alternativa real de futuro, ¿sí? Porque lo que se ha visto, no solo en México, sino en América Latina particularmente, que se ha perdido la esperanza por la educación. Sí, se ha perdido el sentido, ¿no? ¿Qué me representa? ¿No? ¿Qué representa seguir estudiando? ¿Sí? ¿Qué representa continuar, ¿no? con mis estudios cuando en el mundo, digamos, que me rodea, hay otras formas, tal vez más inmediatas, en las que puedo adquirir dinero, ¿no? Particularmente, y que no necesariamente se cruzan por la educación, ¿sí? Entonces hay cierta desesperanza de qué es lo que me ofrece la educación como persona, ¿sí? Y como futuro. Entonces creo que esta es una discusión muy importante, ¿no? ¿Qué ofrece la educación como futuro, ¿sí? Como proyecto de vida? Y más allá, digamos, de lo que externamente nuestros jóvenes pueden tener, pueden acceder, ¿qué ofrece la educación? Y finalmente, algo importante, y regresando al asunto de reconocer el hecho de que existen trayectorias escolares no encausadas, pues también es importante en ese sentido reconocer que hay diferentes ritmos y espacios alternos a las formas tradicionales en que hemos concebido a las trayectorias escolares, y eso nos lleva a construir también alternativas que nos permitan sostener a la multiplicidad de trayectorias escolares que pueden desarrollarse en los espacios formativos y educativos. Y quisiera concluir con algunos ejemplos donde la tutoría pues tiene un papel importante y que vemos esta diversificación incluso de acciones desde nuestra labor como tutores y tutoras. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo de una trayectoria escolar que le denominé trayectoria escolar A, ¿no? Como la trayectoria escolar teórica, ¿sí? Donde tendríamos aquellos estudiantes que ingresan en tiempo y forma, ¿no? Que permanecen a lo largo de sus estudios, ¿no? Sin ninguna complicación, sin materias reprobadas, sin momentos en que abandonen de manera temporal sus estudios, sin ningún asunto que comprometa su permanencia. Permanencia sin ningún asunto, insisto, y posteriormente el egreso, ¿sí? Por ende, en tiempo y forma. Entonces, ¿qué papel podría tener ahí la tutoría? Podría fungir sin duda como una vía para dar un seguimiento a la trayectoria de estos estudiantes, ¿no? En cada semestre o en su caso en cada año, ¿sí? Coadyuvar en la mejora del aprendizaje y en el tránsito de un tramo formativo a otro, de un semestre a otro o en su caso de un año a otro, guiar en la realización, particularmente pienso en la educación superior, guiar en la realización de prácticas profesionales, en su caso del internado, del servicio social, y también este tipo de tutoría centrada en una trayectoria escolar teórica ideal podría coadyuvar en el tránsito del campo laboral y o la continuación de los estudios, ¿no? Entonces, digamos, son diferentes acciones
que se podrían desarrollar desde la tutoría, pero insisto, desde una trayectoria escolar ideal, ¿no? Lo que denominamos esta trayectoria escolar teórica, ¿sí? Donde no hay ninguna dificultad, si no hay ningún asunto que comprometa los estudios de nuestros estudiantes ni su permanencia, ¿sí? Todo marcha según lo esperado. Les digo, creo que son los menos, ya ustedes me dirán, ¿no? Los casos excepcionales, yo diría, dentro de nuestra población estudiantil que cursan de esta manera ideal sus estudios. Tenemos aquí otro ejemplo. Seguramente podríamos construir muchos ejemplos de trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Esta, bueno, es la B, trayectoria escolar B, donde tenemos estudiantes que ingresaron en tiempo y forma, pero que abandonaron sus estudios de manera temporal, por diferentes razones. ¿Sí? Después regresan y finalmente egresan de sus estudios. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer desde la tutoría? Y más, insisto, considerando este tipo de momentos y de posibles cuestiones que comprometan los estudios de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, la tutoría podría ser una vía para ofrecer ciertos apoyos, ciertos andamios que faciliten, por ejemplo, el retorno escolar de manera exitosa. Sí, a través de asesorías, de cursos complementarios e incluso de recuperar las vivencias y experiencias de estudiantes que abandonaron sus estudios como fuente de aprendizaje para otros estudiantes que pudiesen estar en riesgo de abandonar también sus estudios. Entonces, bueno, esto es como una arista de la tutoría, ¿sí? A partir de esta caracterización de trayectoria escolar. Una trayectoria escolar C, ¿sí? Tendríamos estudiantes que ingresan, que permanecen, pero que enfrentan problemas de reprobación. Y bueno, finalmente egresan. Entonces, la tutoría, ¿qué se podría hacer, no? Con esta caracterización y por dónde tendríamos que apuntalar nuestros esfuerzos, brindando apoyos necesarios para mejorar el aprendizaje en áreas o tramos formativos que con frecuencia se configuran como zonas de riesgo. Entonces, desde ahí la tutoría podría encontrar nichos para atender estas posibilidades de asuntos que enfrenten nuestros estudiantes. Y buena manera de reflexiones finales sobre esta presentación. Primero, me parece muy importante el que podamos reconocer la relevancia de los estudios sobre trayectorias escolares, primero para caracterizar a nuestra población estudiantil y posteriormente para usarlos en pro del aprendizaje. Sin embargo, bueno, aquí es importante evitar posibles riesgos para generalizar información que podemos obtener de estos estudios de trayectorias escolares, porque estos estudios generalmente eso hacen aportes para caracterizar a la población estudiantil, pero puede dejar fuera pues ciertas singularidades de nuestro estudiantado, ¿no? Entonces nos ofrecen marcos generales, ¿sí? Para caracterizar, pero hay que tener mucha atención para que no generalicemos lo que se pueda encontrar a partir de estos estudios. Con esto lo que quiero decir es siempre reconocer la diversidad de nuestros estudiantes.
Ujú. La singularidad de cada uno. El reto, sin duda, metodológico para articular estos dos asuntos es encontrar estos puntos de encuentro entre las trayectorias escolares con acciones tutoriales. Sí, aquí, bueno, en los ejemplos que les daba, pues ahí justo encontramos, ¿no? Algunas acciones de tutoría que pueden articularse con los diferentes tramos de las trayectorias escolares, pero además con diferentes problemáticas que pueden comprometer los estudios. Sí, y ese es un asunto importante, ¿no? ¿Cómo alineamos metodológicamente estos dos puntos, las trayectorias y la labor tutorial? Otro punto, aporte importante es que de las trayectorias escolares al quehacer de la tutoría, es sin duda el cuestionarnos cómo la organización, la administración y la gestión de los espacios escolares están asociados al aprendizaje de los estudiantes. Sí, y esto me parece que hay que subrayarlo y hay que seguirlo discutiendo, ¿sí? El fracaso, entre comillas, de los estudiantes y particularmente el abandono no es una cuestión individual, ¿sí? No es un asunto que generalmente se vive como un estigma, ¿no? El estigma del fracaso escolar como una cosa individual, sino más bien tiene que ver con todo este tejido institucional que puede convertirse en dispositivos de exclusión. ¿Sí? Y eso me parece que habrá que discutirlo, habrá que analizarlo y repensar sin duda cómo estamos organizando la labor educativa. ¿Sí? A nivel institucional y a nivel áulico, ¿sí? Es decir, a nivel de lo que hacemos como docentes. Y bueno, también pensando en los programas de tutoría y en este seminario, ¿no? Creo que aquí hay asuntos para discutir. ¿Cómo organizamos los programas de tutoría articulando este constructo de trayectorias escolares, ¿no? Diseñamos programas de tutoría por zonas de riesgo, por etapas formativas, por momentos críticos, o de qué manera podemos encontrar esos engarces con trayectorias escolares y tutoría. Y sin duda, pues esto también nos lleva a ampliar los procesos de formación de tutores y de tutoras. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de interés. Creo que ya me fui demasiado tiempo en la exposición y pues eso, agradecerles su atención. Me gustaría escuchar también sus reflexiones, más que preguntas, como les decía, bueno, ¿qué les deja esta presentación? Voy a dejar de compartir para escucharles o en su caso para leerles. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Agradecemos tan valiosa exposición. Recordarles un poco de la dinámica. Pues estamos aquí compartiendo precisamente en esta sesión del Seminario Permanente de Tutoría UNAM, Trayectorias Escolares y Exclusión Educativa. Les recordamos que pueden llevar a cabo su participación en el Classroom mediante automatriculación. Entonces, les compartimos también aquí en unos momentos eh, el enlace. Aquí está. Quien no se haya matriculado a través de Classroom, les compartimos el enlace en estos momentos. Y bueno, doctora, pues agradecerle muchísimo de su participación. Hay una serie de preguntas y hay personas con su manita levantada.
me voy a permitir leerle algunas de las preguntas más representativas en el chat para posteriormente dar lugar también a los participantes. Nos preguntan aquí en el chat si hay algún texto que recomiende, doctora, para abordar el manejo del apoyo para el abandono o Claro. transformación. Si existen textos o referencias que nos pudiera brindar. Sí, sí, claro, yo me comprometo a enviarles algunos materiales. Gracias, doctora. Podríamos hacerlos disponibles entonces en el Classroom. Sí, 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 claro que sí, sí. Y bueno, últimamente yo he estado trabajando mucho este asunto del régimen académico, sí, todo esto que veíamos como la organización, la estructura, la gestión de las instituciones educativas se vincula con el abandono y al respecto sí que hay literatura. Sí, sí que hay aportes importantes en América Latina y bueno, por supuesto en nuestro país, ¿no? Entonces, por supuesto que les envío. Muchas gracias, doctora. Les recordamos que para tomar asistencia estamos colocando la liga en el chat y termino de leer algunas de las preguntas del chat para pasar a dar la voz. Nos preguntan si estadísticamente hay un cálculo promedio sobre el riesgo escolar, o sea, ¿hay algún estudio de trayectoria que nos permite saber estadísticamente si un alumno está en riesgo en alguna escuela? En alguna escuela, bueno, lo que se ha generado, déjenme decirles, en educación media superior, hace tiempo, no sé si todavía sigue vigente, esta propuesta del famoso semáforo, ¿no? Entonces, digamos, había una serie de indicadores donde la administración escolar iba identificando a aquellos estudiantes justo que reprobaban, que ausentismo, asuntos, problemáticas reportadas por sus profesores, etcétera, y eso iba poniendo en color rojo, digamos, aquellos estudiantes que requerían atención. ¿Sí? Eso, bueno, fue una propuesta en su momento de la Subsecretaría de Educación Media Superior y se implementó en varios subsistemas. Ahora, la verdad, si les soy sincera, desconozco si se sigue llevando a cabo ese proyecto, pero en su momento resultó muy significativo porque justo nos permitía con ciertos indicadores ver dónde estaban aquellos estudiantes, ¿sí? Con rostro, con no solo el número de cuentas, sino la persona para focalizar la atención, atender a esos jóvenes. Ujú. Entonces, bueno, está eso. Y estoy buscando ahorita, en lo que si quieren vemos otras preguntas, un esquema que me parece bien importante sobre cómo se va desgranando el número de estudiantes que entran a la educación básica y cuántos concluyen. No esta noción tan lamentable de la pirámide educativa, ¿no? Entran muchos, pero el sistema, y sí, sería muy enfática con eso, cómo va generando estos puntos ciegos, ¿sí? Estos cuellos de botella que hacen que se expulsen, ¿no? Nuestros estudiantes. Ahorita lo voy a buscar y lo voy a proyectar si todavía tenemos por ahí unos minutos, pero bueno, mientras los escuchamos. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también si, por ejemplo, aquí el maestro Daniel Jiménez nos dice que ha visto este cuello de botella de tercero a cuarto semestre en CCH cuando aumentan el nivel de materias reprobadas y nos pregunta si algo similar ocurre en escuelas y facultades o será que se confían los estudiantes ahí a medio camino o qué sucede. Sí, sí, lo que se ha visto en educación superior, en educación, en nuestra propia universidad, es el primer año. Es el primer año el que resulta el cuello de, eso, el cuello de botella, es como, ay, como este filtro, ¿no? Este filtro de, ¿es lo que esperaba? O cuanto incluso mis intereses profesionales. Sí, esa es una explicación, ¿no? O sea, no cumplió con mis expectativas y seguramente habrán otras explicaciones, ¿no? Porque el primer año
se convierte en expulsor de jóvenes. Voy a compartir rápido mi pantalla. Les quiero mostrarles esto para darle la palabra a mis compañeros. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve, doctora? Solo que está en modo A ver, PowerPoint, no en esta presentación. es como modelo de tránsito escolar. Ahora sí, ¿Sí? sí. ¿Sí ven? Bueno, nada más rápido, este modelo, fíjense, ¿no? Es como una proyección eh, del 2007 a 2008 de 100 personas, ¿no? Que entraron a la educación primaria y vamos viendo cómo se van perdiendo en el camino estudiantes en los diferentes tramos hasta llegar al egreso de licenciatura donde quedan 28. Sí, entonces fíjense, pues eso me parece realmente dramático, o sea, cómo se nos van perdiendo nuestros estudiantes, ¿sí? Y qué da motivo a que se vayan, ¿sí? Y mucho, insisto, de las razones están en nuestro sistema educativo, están en nuestra labor docente. Sin duda hay otros asuntos personales, decíamos, esto es multifactorial, uh-huh, pero hay una responsabilidad muy importante de, del sistema educativo y de nuestra labor, insisto, como docentes. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación. Le agradecemos ampliamente la exposición de estos temas. Sabemos que el tiempo es acotado y que usted también tiene una agenda Sí, apretada. Si gusten, en cuanto gustan, nosotros nos quedaremos aquí unos minutos también para escuchar comentarios y dar alguna información adicional, dado que hay algunas dudas con las actividades. Entonces, doctora, de nuestra parte, primero, pues agradecerle de parte de todo el equipo de tutoría y pues enviarle un afectuoso saludo hasta el ISUE, deseándole pues gracias. todo el reconocimiento. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Eh, Siempre me falta tiempo, no me falta tiempo para poder dialogar con ustedes y bueno, pues agradecida de la invitación. Eh, bueno, ya lo decía Luis Fernando, bueno, pues yo estoy acá en el ISUE y pues sepan que acá tienen a una aliada también, ¿no? Para colaborar, para discutir, para reflexionar. Bueno, esto es un instituto dedicado a la educación. Entonces, qué mejor que podamos estrechar esos vínculos y trabajar en comunidad. Así que, pues, muchas gracias. Les deseo una muy buena noche y, bueno, les mando un abrazo muy fuerte a cada uno y una de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas felicitaciones por el chat. Eh, Gracias. Nos quedamos quienes gusten un momentito para quienes tenían dudas acerca de nuestras actividades. Yo me Eh, despido. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Este seminario es una actividad independiente. Pueden ustedes a partir de tener el 80%, tuvimos la primera sesión hace una semana. Entonces, pueden automatricularse a través de Google Classroom. Y con el 80% de la asistencia pueden ser contemplados para constancia. Por otra parte, quienes están matriculados en el diplomado de tutoría, el diplomado integral de tutoría y acompañamiento, si no les ha llegado el enlace, esta es una actividad aparte del seminario. Les pedimos por favor nos puedan dirigir un correo a diplomados. Tenemos una alta afluencia de correos, entonces les pedimos y agradecemos su paciencia y con gusto podremos atender ahí cualquier solicitud al respecto de si han tenido alguna dificultad y nos puedan acompañar. Finalmente les invitamos a dejarnos su asistencia y poderse matricular para esta sesión. Voy a dar la voz en este momento. Denme un segundo. Ahí está. Tenemos 4 participaciones. Está la maestra Yolanda, la maestra Elvira, la maestra Ana y la maestra Blanca. Adelante, por favor.
Bueno, pues, una lástima no haber podido felicitar de viva voz a la doctora Gabriela de la Cruz. Tenemos muchos años de trabajar con ella a la FE Zaragoza y siempre es un gusto escucharla. Yo sí tengo, ahora sí, ya aprovechando la oportunidad, creo que sí, de repente sí empecé a ver al chat que los que andamos participando en las dos actividades, como que de repente nos estábamos, confundiendo, ¿no? Pero a mí no me queda clara de algo de lo del Classroom. O sea, básicamente tendríamos que registrar asistencia, bueno, estar en la sesión sincrónica, registrar asistencia, que normalmente tiene allá algunas preguntas que nos hacen relacionadas con el tema y nos dejaron una actividad en el Classroom, que fue, por ejemplo, las preguntas que nos hicieron específicamente, darle respuesta, pero por allí hubo una actividad que ya no se pudo hacer. Entonces, ¿sí estoy en lo correcto o no estoy entendiendo bien la dinámica? Gracias por la pregunta, maestra Yolanda. Sí, son actividades independientes. La del seminario es mediante la matriculación en Classroom y con las sesiones en vivo pueden ustedes registrar su asistencia. Si vienen al 80%, lo que sería pues prácticamente 7 de 8 de las sesiones, pueden ustedes ser contemplados para la constancia. Vuelvo a dejar aquí el enlace para la matriculación. Si no entregaron alguna actividad del Classroom, bueno, de la pasada no se puede, pero pueden ustedes matricularse para la actual con muchísimo, muchísimo gusto. Y también, pues, no solamente para que hagan las actividades, sino para que conozcan de los materiales. La doctora Gabriela seguramente nos estará compartiendo ahí de sus materiales. Y también estaremos subiendo las sesiones grabadas. Entonces, será seguramente de mucho valor para los asistentes. La otra parte, tenemos también el diplomado de tutoría. Esta es una actividad independiente, ¿sí? Ujú. No es obligatoria si están en el diplomado y pueden tomarlas de manera, pues, digamos, independiente. Quien tenga alguna dificultad con el diplomado integral de tutoría y acompañamiento, les invitamos a enviarnos correo de goae.coediplomados@unam.mx, por favor. No sé si ayuda con la pregunta, maestra. Sí, 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 gracias. O sea, sí le decía específicamente del seminario que es estar matriculado, pero ya ahorita me queda claro y qué bueno que entonces el Classroom nos va a servir para tener materiales. O sea, Correcto. no solamente para que tengamos que cumplir con la actividad, ¿sí? Porque ahí nos dejaron Sí, unos materiales, hicimos una lectura y teníamos que dar respuesta a una de las preguntas. Esa actividad vencí el día de ayer en la noche, pero aparte vamos a tener la posibilidad de tener materiales. Entonces, y registremos nuestra asistencia. Bueno, a mí ya me queda claro. Muchísimas gracias. es correctísimo, maestra, y pueden ustedes pues ahí consultar todos los materiales. Tengo también a la maestra Elvira. Maestra Elvira, ¿la escuchamos si anda por ahí? Sí, aquí ando, muchísimas gracias. Aquí, bueno, nada más mi duda era porque algunos profesores se están integrando por parte de la Facultad de Enfermería y Obstetricia al seminario. Entonces, me comentaban justo lo que decía la maestra, que la actividad cerraba el día de ayer. Entonces, queríamos preguntar si había posibilidades de abrir el espacio. Estos maestros, de hecho, estuvieron ahorita en la sesión y si se podía abrir el espacio de nueva cuenta para subir esa primera actividad. Ellos no estuvieron dentro de la actividad de hace 8 días o ahorita se vienen incorporando. Revisamos junto con ellos la ponencia que estuvo hace 8 días, pero había una actividad, pero esa actividad justamente no la han podido subir porque ya no acepta después de la hora de entrega. Entonces queríamos preguntar si había oportunidad de volver a abrir ese rubro o ya no podría haber oportunidad para que se entregaran esos trabajos. Esa era mi duda nada más, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sí, creo que varios tienen la duda. Me comenta la coordinadora, nos pone aquí que abriremos más tiempo la plataforma considerando la incorporación de tutores. Entonces, con muchísimo gusto, esperamos las actividades. Excelente, le agradezco para que les avise yo a los profesores y puedan entonces subir esta actividad, sobre todo los que se están integrando en esta sesión. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestra. También tenemos a la maestra Ana Medina de la Enes León.
Maestra, la escuchamos y está por ahí. Sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? fuerte y claro. Ah, ok. No, yo estoy en las dos actividades, seminario y diplomado. Y yo mandé varios correos para el diplomado porque no habían habilitado, habían dicho que iban a habilitar un Moodle, pero no nos habían compartido los datos. Me llegaron unos correos y vi que de ayer a partir de tu aula